ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy. Hola, buenos días para todos. La sociedad argentina empieza a recorrer los últimos días antes del 10 de diciembre, donde tendremos un nuevo Poder Ejecutivo Nacional y, por supuesto, un nuevo Parlamento. En este Parlamento debemos tener conciencia que la libertad avanza es minoría de minorías. Tiene apenas 8 senadores nacionales y tiene en la Cámara de Diputados la tercer minoría o cuarta minoría si es que se rompe el bloque del PRO y los radicales y se hacen 2 bloques aparte. Por lo tanto, estaríamos ante la presencia de una necesidad de hacer acuerdos. Como pateó el tablero y se sacó de encima parte de la influencia del secuestrador Mauricio Macri y empezó a construir política ejerciendo el mando que le dio el voto ciudadano, empezó también la gran reacción. Macri ahora tiene que arreglársela con el llamado de elecciones que hizo Patricia Bullrich del PRO, presentar lista, ser candidato a presidente del PRO y achicar toda su prepotencia política, porque Patricia Bullrich dijo no puedo tener 2 jefes, ahora mi nuevo jefe es Milei, y rompió con Mauricio Macri. Y por el otro lado, apareció también que Macri no está conforme con que el Toto Caputo, que el supuesto, entre comillas, Messi de las finanzas, el que dejó hipotecado a los argentinos por 100 años, el que hizo un verdadero desastre y el que Milei había acusado públicamente de ser el responsable de fundir 15.000 millones de dólares, ahora es el nuevo ministro de Economía. Es decir, estamos en presencia de un jaque mate que le hizo el presidente electo al secuestrador, se sacó aparte del secuestro de encima y empezó a decidir y dijo, los soldaditos tuyos ahora trabajan para mí. Dicho esto y puesto en claro la situación interna, le contesta inmediatamente la voz populi que soñaba con ser presidente de la Cámara y que se lo dijimos ya hace rato que no lo iba a hacer, que él tuvo que tomar esa decisión de decir, ahora van a negociar con nosotros, pero ley por ley. Y estamos hablando de alguien que se frustró como presidente de la Cámara, que no fue tampoco ninguno de los otros 2 que circulaban, y entonces, dando vuelta alrededor de estas circunstancias, como corresponde a la tradición, en la continuidad constitucional se coloca a alguien propio, el hijo de Eduardo Menem, aquel que fue el presidente de la Convención Constituyente del 94 que escondió la Constitución del 49, que se juró en el Palacio de la Masonería en San José, en Entre Ríos, el Palacio de Urquiza, donde lo asesinaron al traidor federal. Y entonces, a partir de esas circunstancias que se dieron en la historia política argentina, se creó la burocracia de un nuevo senador nacional a pedido y conforme de los radicales, que siempre perdían las elecciones y que querían poner a alguien en el Senado. Entonces, 2 por los que ganan, 1 por los que pierden. 3 senadores nacionales en representación de las 14 provincias y de el territorio robado a la provincia de Buenos Aires, donde hicieron una ciudad autónoma, que también le dieron, y no le corresponden, 3 senadores como si fuera provincia, porque no es una provincia. Pero bueno, esto es lo que tenemos hoy como representatividad. Frente a estas circunstancias, de todo ese panorama, solamente 8 senadores nacionales responden a la libertad avanza. Y 30 de esos senadores responden a Unión por la Patria, 23 a Juntos por el Cambio, que ya no están juntos y que no son el cambio. Entonces, estamos ante una realidad. Si se toma lo que representa el Senado de la Nación, que es el poder provincial, Mayans, senador peronista, dice, nosotros deberíamos elegir lo que representa este Senado, la mayoría del Senado, para poner un vicepresidente o vicepresidenta segundo del Senado de la Nación. Cristina le contesta, no, de ninguna manera. Hay que dejar que en la continuidad constitucional esté lo que votó la sociedad, es decir, que pongan un nombre propio, no de otra tropa, de los 8 senadores que elijan uno, que pongan a ese senador, y a partir de esa circunstancia, respetarle la continuidad constitucional. Después, en quinto lugar, recién aparecería el presidente de la Corte Suprema. Pero con la crisis que vivió la Argentina ya en el 2001, cuando Patricia Bullrich era ministra, recuerden ustedes, de aquel gobierno que se fue lleno de muertos, bueno, se modificó y se tomó una decisión
de que cualquier ciudadano electo puede ser, en caso de una asamblea legislativa de crisis, electo y sentado en el sillón de Rivadavia. Para esto va desde un concejal a un consejero escolar, pasando por un senador, un diputado, un gobernador o quien fuese. No necesariamente tiene que ser un gobernador. Con esta reforma, cualquiera de las personas que se prestó a las urnas está en condiciones legales técnicas de ser elegido por una asamblea como presidente de la República en caso de crisis. Dicho y esto y explicado esto, es demorar como último de todos los pasos el traspaso de un gobierno a la Corte Suprema de Justicia. Bien, frente a esta situación que se da, vamos a vivir una instancia de discusión. Pero ya la prensa canalla que responde, sobre todo al Grupo Clarín, empezó a apretar ayer públicamente para pedir que se repiense toda esta situación, porque ¿qué garantía hay de que va a saber rosquear el hijo de Eduardo Menem? ¿Qué garantía hay de que la gente que se pone va a poder sacar el paquete de leyes diciéndole a Milei, mira, rompiste con Macri, rompiste con nuestro negocio de continuidad, nos desarmaste lo que nosotros soñamos de juntar a toda la oposición? Bueno, ¿y ahora cómo vas a gobernar si te van a cobrar ley por ley, tal cual dijo uno de los frustrados presidentes a la Cámara de Diputados? Y entonces aquí aparece lo que propone La Libertad Avanza, que se trata de Francisco Paltroni, un empresario que está radicado, que es bonaerense, pero que está radicado en Formosa y que se dedica a la ganadería, que es además rematador de ganado, que juntó a todos los pequeños productores de Formosa y los empezó a organizar, los empezó a encuadrar incluso dentro de impositiva, les dio cierto ordenamiento, empezó a ganar cierto predicamento y finalmente lo terminaron transformando en la oposición a Infran. Y lo votaron como un senador de los que no votaban al gobierno de Infran, quedando los radicales tercero y saliendo este hombre de La Libertad Avanza en segundo lugar. Bueno, este es el candidato que propone Milei para que sea vicepresidente segundo del Senado de la Nación. Pero necesita para esto que los senadores lo voten. Y si de los 70 senadores esto no se toma orgánicamente y se empiezan a dividir votos y a contar por otros, se empezaría a tener ya su primera dificultad para elegir una autoridad que tiene solamente como representante 8 senadores nacionales. ¿Qué está pasando simultáneamente con esto? De los 25 diputados nacionales nuevos que ingresan representación de Unión por la Patria, 20 responden a la cámpora. Y cuando se sienten dentro del bloque, va a estar el kirchnerismo en minoría dentro del bloque peronista, pero van a tener su propia representatividad. Y algunos dicen que hasta podría haber fragmentación de bloques y que podría haber un bloque kirchnerista y otro bloque que no sea kirchnerista representando otra parte del peronismo, cosa que no sabemos, pero que del sector no kirchnerista ya le habrían mandado un aviso a Franco, que Guillermo Franco, que es el operador político de Milei, diciéndole los gobernadores queremos negociar las cosas que tienen que aprobarse y las que le vamos a poder dar es gobernabilidad, no votarle lo que ustedes quieren, pero darle gobernabilidad con el tema del quórum y con otras cosas. Entonces, a partir de allí, Milei se asienta mucho más en romper con su secuestrador y pega el portazo y dice acá el presidente soy yo, así que Macri, si te gusta bien y si no también, y le roba a 2 de sus soldaditos, Patricia Bullrich y Lula Pueyrredón, que siguiendo consejo de su marido, un hombre de la inteligencia israelí, le dijo, el que manda es Milei y no podés tener 2 jefes, hacerle caso a Milei, y se quedó trabajando para Milei, rompiendo con el PRO y tirándole la cabeza el partido, donde ahora Mauricio Macri está preocupado porque tiene que hacer una lista, presentarse y ser el candidato a presidente del PRO para poder manejar ese sector si es que quiere tener una incidencia política en la construcción futura, para tener chapa para reunirse, y por el otro lado, están enojadísimos con Toto Caputo. Menos mal que se enojó Macri con Caputo, porque la verdad que siguen de amistad, podemos endeudarlo por 300 años, porque fue el endeudador de 100 años del gobierno de Macri que dejó a los argentinos para que nuestros nietos de los nietos de los nietos paguen, y que al que Milei había denunciado en la campaña como uno de los peores economistas, que no sabe nada de economista, que era un timbero, cosa que es cierto, el, entre comillas, decía Messi de la finanza, nos enterró, dijo en la campaña, en 15.000 millones de dólares. Bueno, ahora lo hizo al enterrador de los argentinos porque lo nombró ministro de Economía.
pero dice que trabaja para él y además Caputo ya le dijo, mira, yo acepto, pero te pongo el presidente del Banco Central. Así que la motosierra y el Banco Central suspender un rato porque yo te quiero poner a alguien de mi equipo en el Banco Central porque necesitamos emitir pesos, porque si no, ¿cómo hacemos para pagar lo que tenemos que pagar? Bueno, acepto eso, pero el jefe soy yo, así que Macri se terminó en la vida de Toto Caputo, también se peleó con Toto Caputo. Y todo esto le cayó como una bomba al Grupo Clarín y a los amigos de la Nación Más Macri, que están todos haciendo un zapateo americano para ver cómo se colocan frente a la posibilidad de apoyar o criticar a Milei según los aprietes que Milei pueda aceptar o no de la prensa canalla. Si nos guiamos por el discurso de Milei, no la va a aceptar. Ahora, del discurso de Milei a lo que está haciendo, sinceramente, el tema era que hoy Milei pone en evidencia su acuerdo con la casta, porque ha puesto lo peor de la casta en el gabinete, pero resulta que TN pedía desde ayer en su campaña que por qué no arregló con la casta, por qué no arregló ya directamente con la casta de mayor experiencia. ¿Qué experiencia, decía, tiene el hijo de Eduardo Menem para poder manejar la Cámara de Diputados? Ellos no tienen la menor idea. El chico es evidente que debuta en política porque hace 2 años estaba en un negocio privado, pero viene con una sangre de una familia política y no sabemos si es un hombre que va a poder o no manejar la Cámara. Eso sí, cada vez que los peronistas miraban y la presidenta era Moró, a muchos de ellos se le revolvía el estómago porque decía, este fue la hija, no era ella la que fue, pero fue una consecuencia, el apellido, es la hija de aquel que con la ley Muchi de Alfonsín casi hace exterminio en el sindicalismo, de un antiperonista acérrimo como Moró, que hoy anida, vive, toma café y está todo el día metido en el Instituto Patria. Y lo mismo nos pasará del otro lado a aquellos que alguna vez pensamos que el apellido Menem era propiedad peronista, pero ¿qué estarán sintiendo todo el gorilaje que votó Milei cuando ve que hay un Menem que se va a sentar todos los días para tocar la campanita? Bueno, a lo mejor lo aplauden, yo qué sé. De última, nunca sabemos la tercera elección de los votos de Menem si eran peronistas o era del antiperonismo. Pero Menem había ganado las 3 elecciones en que se había presentado el tío de este chico, presidente de la República, y que además ganó las 3 elecciones y no se presentó a la segunda vuelta cuando Néstor Kirchner después asumió. Estamos en el comienzo de un nuevo ciclo. ¿Es nuevo en serio? ¿Es nuevo con Caputo y Patricia Bullrich? Estamos en comienzo de un nuevo ciclo. ¿Es nuevo con una minoría absoluta en la Cámara donde ya le van a pasar factura y de querer cobrar ley por ley? ¿Es nuevo, en serio, tener la misma que mandó Dromi de un paquete donde Menem gozaba de una absoluta mayoría y él de una absoluta minoría en el Parlamento? ¿Será posible todo lo que Milei prometió? ¿En serio? ¿Se podrá cumplir? ¿O veremos que el proyecto no era serio? Y si no es serio, no sirve. Y si no sirve, las cosas que no sirven, ¿cómo las llamamos? Cachivache.